En esta tarde del cuarto domingo de Adviento, que es el domingo más mariano, porque se lee como primera lectura Isaías 7:14, que es el anuncio de que una virgen va a quedar encinta y va a dar a luz. Y luego el Evangelio nos narra un poco cómo San José asiente a la misión que Dios le ha encomendado de ser padre de Jesús, que ha de ponerle el nombre Emmanuel. En Isaías 7:14 da la traducción de Emmanuel, Dios con nosotros. Dice: mirad, la Virgen está encinta y da a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, lo que sabemos que significa Dios con nosotros. Y en el Evangelio de Mateo se nos cita: mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, ¿no? En el pasaje de Mateo se cita Isaías 7:14, donde se ve el cumplimiento de aquella profecía de Isaías que se va a cumplir en Jesús, en la Virgen, que ella es esa Virgen que profetizó Isaías. Y anteriormente el ángel le dice el ángel le dice a José: tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, ¿no? Jesús, que es Dios salva, ¿no? Es muy bonito ver cómo Emmanuel, Dios con nosotros, se concreta en este Evangelio. ¿Cómo va a estar Dios con nosotros? El Antiguo Testamento había profetizado Dios con nosotros, pero ¿cómo va a estar? ¿Cuál es esa presencia de Dios? Pues es Yahvé salva, es una presencia salvadora. A las puertas de la Navidad disponemos nuestro corazón para acoger esta presencia salvadora. No es cualquier presencia, no es un Dios que está y ya está, que no interviene en nuestras vidas. Es una presencia de Dios que salva. Y eso es lo que ha manifestado toda la vida de Jesús. Bueno, más particularmente desde su vida pública. Y es precioso ver cómo en esta Navidad la Iglesia, con su liturgia que hace sacramentalmente posible que nosotros vivamos este mismo acontecimiento que sucedió en Belén, con toda la fuerza de la gracia en nuestras vidas, nos pone delante que Dios es un Dios que salva. Jesús es un Dios que salva. En esta en esta interpretación mariana de este cuarto domingo de Adviento, la oración colecta de la solemnidad de la Inmaculada Concepción de Santa María Virgen decía: oh Dios, que por la concepción inmaculada de la Virgen María preparaste a tu Hijo una digna morada, y en previsión de la muerte de tu Hijo la preservaste de todo pecado, concédenos por su intercesión llegar a ti limpios de todas nuestras culpas.
Es muy bonito ver cómo la liturgia ha puesto el 8 de diciembre, esta fiesta, solemnidad de la Inmaculada Concepción, mediante la cual Dios prepara a su Hijo Jesús una digna morada. ¿Cuál va a ser la morada de Jesús? Bueno, puede entenderse que la morada de Jesús es la Virgen María, el seno de la Virgen, pero también puede entenderse que la carne virgen de María, que no transmite el pecado original heredado de la culpa de Adán, permite al Verbo divino, la segunda persona de la Santísima Trinidad, asumir un cuerpo y un alma, siendo este cuerpo una especie de templo de la persona divina del Verbo. Y al hilo de esta idea de una digna morada que se prepara, esta digna morada como templo, cuerpo de Cristo, que asume el Verbo eterno de Dios, el Hijo eterno, podemos leer el segundo libro de Samuel 7 del 1 al 14, donde aparecen estas ideas de rey, casa, tienda, que se dice en griego skene, o tienda, que también se dice kataluma, o lugar, topos. Tengo mucho cariño a esta lectura porque estando yo en Francia fue la primera vez que hice el lectio íntegramente en griego y me di cuenta de que debía mantener esa práctica, no solo de la lección divina, sino también de hacerla en griego, porque los términos resuenan mucho más en griego. El Nuevo Testamento está en griego y el Antiguo Testamento, que usaban los primeros cristianos, era frecuentemente la Septuaginta, es decir, la traducción que hicieron los judíos, no los cristianos, sino los judíos de tradición alejandrina que vivían en la diáspora en Alejandría y que, siendo ya difícil que entendieran el hebreo, el arameo, tradujeron al griego, que era la lengua en la que se movían, queriendo ser fieles al texto hebreo, por supuesto. Y en el siglo III antes de Cristo, más o menos, se empieza esta tarea de traducción y los cristianos que salen dentro del pueblo de Israel, que era quien iba dirigida la revelación, usan esta escritura en griego y muchos padres de la Iglesia, la mayoría, van a utilizar esta versión. Entonces es muy bonito porque los términos en griego del Antiguo Testamento pues resuenan mucho con los términos griegos del Nuevo Testamento. Y dice el segundo libro de Samuel, versículo 7. Cuando el rey se estableció en su casa, veis aquí la idea de rey, establecerse, una casa, y Yahvé le concedió paz de todos sus enemigos de alrededor, dijo el rey al profeta Natán, este rey es el rey David. Mira, yo habito en una mansión de cedro, mientras que el arca de Dios habita en una tienda de lona. En griego, en meso teseskenes, habita en medio de una tienda. Skenes es como una tienda, lo que traducen en la Biblia de Jerusalén como una tienda de lona, ¿no? En medio de una tienda, ¿no?
El arca de la alianza estaba ubicada en una tienda de lona, como si estuviera haciendo campamento. Respondió Natán al rey: Anda, haz todo lo que te dicta el corazón, porque Yahvé está contigo. Pero aquella misma noche vino la palabra de Dios a Natán: Ve y di a mi siervo David, esto dice Yahvé: ¿me vas a edificar tú una casa para que yo habite en ella? ¿No? ¿Me vas a edificar tú, criaturilla, una casa a mí que soy Dios para que yo habite en ella? No he habitado en una casa desde el día en que hice subir a los israelitas de Egipto hasta el día de hoy, sino que he ido de un lado para otro, en una tienda, en un refugio, dice en griego. He caminado en peripatón, en katalumati, que traduce la Biblia de Jerusalén como en una tienda, o sea, sería sinónimo al esquene. Kai en esquene, o sea, utiliza dos palabras parecidas y pues a mi modo de ver malamente, según a mí me han enseñado, quiero decir, si esquenes lo traduces como tienda, lo traduces siempre como tienda. No traduzcas esquenes arriba como tienda y luego catalimati abajo como tienda, teniendo luego skene otra vez como refugio. Así que sería mejor decir reservar tienda para skene y refugio, si se quiere, para catalumati. Entonces la traducción quedaría: no he habitado en una casa desde el día en que hice subir a los israelitas de Egipto hasta el día de hoy, sino que he ido de un lado para otro en un refugio, en una tienda. Esto es muy bonito porque, bueno, yo no sé en qué tienda habitaría Dios antes del Éxodo. Pero bueno, con los israelitas sale de Egipto, que es la Pascua, que es el acontecimiento de salvación, un Dios que salva, Yahvé que salva, no olvidemos esto. Y es un Yahvé que salva y está en medio de su pueblo, habitando en una tienda, en un refugio. Skene Katalimati, ¿no? Esto recuerda a la oración colecta que hemos leído antes, donde Dios en la Virgen hace una digna morada. No, pues la morada que Dios tenía en el pueblo de Israel era este refugio y esta tienda, ¿no? Y ciertamente era Emmanuel también, Dios con nosotros, ¿no? En esa época del Antiguo Testamento, porque Dios estaba en medio de su pueblo y por eso estaba en una tienda de campaña, porque iba caminando con el pueblo. Y el texto continúa, dice Dios: mientras se han dado viviendo entre los israelitas, ¿veis? Acompañando a los israelitas, que es con quien quiere estar, ¿acaso pedí a alguno de los jueces de Israel, a los que mandé que apacentaran a mi pueblo Israel, Judith y todos estos? Digo Judith y todos estos, Débora y todos estos, que me edificase una casa de cedro, es una casa estable. Ahora pues, di esto a mi siervo David: así habla Yahvé Sebaot, yo he tomado del pastizal, digo, yo te he tomado del pastizal, porque David era pastor, de detrás del rebaño, para que seas caudillo de mi pueblo Israel. Bueno, es una cierta manera de pastorear. En vez de pastorear ovejas, se pastorea un pueblo. He estado contigo donde has ido, te he quitado de delante a todos tus enemigos, y voy a concederte un nombre ilustre, como el de los grandes personajes de la tierra. Fijaré un lugar
a mi pueblo Israel y lo plantaré allí para que more en él. Un topon, un lugar, ¿no?, para el pueblo de Israel, y fijaré que vivan allí. No será ya perturbado y los malhechores no seguirán oprimiéndolo como antes, como cuando instituí jueces en mi pueblo Israel. Te concederé paz con todos sus enemigos. Yahvé, es decir, Dios, te anuncia que Él te edificará una casa, ¿no? O sea, Yahvé te anuncia, diría Natán, que Él, es decir, Dios, te va a edificar a ti una casa, ¿no? Kyrios, el Señor, dice el griego, te va a edificar una oikon, una casa. No vas a ser tú, David, el que haga una casa a Dios, sino que Dios te va a hacer a ti, David, una casa. Y cuando tu vida llegue a su límite y te acuestes con tus padres, es decir, cuando te mueras, confirmaré después de ti a la descendencia que saldrá de tus entrañas. Y dice en griego, ektes koelias su. Esto es muy bonito porque esta expresión tal cual se reza en griego en el Ave María, ¿no? De tu seno, ektes koelias su. Y consolidaré el trono de su realeza, es decir, el trono de la realeza de la descendencia de David. Y como sabemos, porque lo dicen los evangelios, es Jesús, este rey, que procede de la tribu de David, de Judá, de la casa de David. Él constituirá una casa para mi nombre, y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Este Él es muy bonito, ¿no? Es Jesús constituirá una casa para mi nombre, para el de Dios, y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. ¿Cómo se ha interpretado esto? Pues que Dios, al resucitar a Cristo entre los muertos, es decir, el Padre, no es que Jesús no sea Dios, sino que así se refieren las Escrituras y los padres, cuando hablan de Dios es el Padre, ¿no? Y va a resucitar a Cristo, pues lo hará Rey para siempre, ¿no? El trono de su realeza para siempre. Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Esto lo dice primeramente de Jesús. Yo seré para él un padre, él será para mí un hijo, pero también de todos nosotros que somos hijos en el Hijo. Si se porta mal, le castigaré con vara de hombres y con golpes de hombres. Esto es lo que sucedió en la pasión. Y Jesús no se portó mal, nos portamos mal nosotros, y Jesús cargó con algo que para nosotros era imposible. Pero no apartaré de él mi amor, como lo aparté de Saúl, a quien quité de mi vista. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante ti, tu trono estará firme eternamente. Natán transmitió a David todas estas palabras y esta visión. Ciertamente el trono de David se fue al garete, ¿no? La monarquía, se dividió y, terminó. Pero estaba profetizado de Cristo, el Rey de Reyes, ¿no? Y esta lectura es muy bonita si la es bonita per se, pero si la comparamos con Juan 1,14, que dice así, y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Es la temática que nos mostraba el segundo libro de Samuel. En griego dice, kai skenosen en gemín. Es el verbo skeno que corresponde al sustantivo skene, que es tienda. La tienda de la lectura del Antiguo Testamento aparece aquí como un verbo. Entonces, esto, quien leía la Biblia en griego
lo pillaba perfectamente, ¿no? De Dios, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, como Dios Yahvé habitaba desde el Éxodo en una tienda de campaña que iba con el pueblo de Israel, le permitía estar todo el rato con el pueblo de Israel. Así Dios, al enviar a su Hijo Jesucristo, hace tienda en la carne que le da María para vivir entre nosotros. Estaba profetizado, de hecho así había sido, pero ahora el Verbo toma carne. Los padres de la Iglesia, algunos dirían que el que habitaba en una tienda era el Logos de Dios, sería como una especie de logofanía, porque es el mediador, ¿no? Pero es que no tenía carne todavía, estaba aprendiendo, diría Ireneo, a vivir con los hombres, a convivir con los hombres, para que, claro, el Verbo sabía todo lo divino, pero tenía que aprender todo lo humano. Tenía que aprender todo lo humano y lo fue aprendiendo durante todos esos años del Antiguo Testamento que nosotros no llegamos a entender. Es que el Verbo se estaba preparando para la encarnación, que es que Dios tenía que tomar la materia. Y todo ese tiempo era necesario para que Dios se pudiera acostumbrar a nosotros, aparte de llevar a todo el linaje de Adán a una plenitud, ir como llevando al linaje de Adán a esa plenitud que es la Virgen, que daría una carne sin mancha, flor de sangre, para que de ella naciera el Cordero Inmaculado. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, habitó entre nosotros, pero no de cualquier manera, sino en una tienda. Se podría meditar aquí Lucas 1, 32 y 33. El 31, Lucas 31 dice, vas a concebir en tu seno y a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, como hemos dicho, Yahvé salva. Él será grande, le llamarán Hijo del Altísimo y Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Este es el cumplimiento de lo que el profeta Natán dijo a David en el segundo libro de Samuel. El trono eterno, ¿no? Le dará el trono de David su padre, se lo dará a Jesús, porque la monarquía de Israel se había ido a la porra. 33, versículo 33, reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. El ángel, cuando se aparece a María y le anuncia el mensaje y Dios se encarna en su seno, dice estas palabras que si uno lee la escritura, desde luego en griego recuerdan mucho a este segundo libro de Samuel. Un judío lo entendía. Sabía que esa intervención divina estaba dando a entender que la palabra de segundo libro de Samuel se cumplía, que Dios iba a habitar con su pueblo, que le iba a construir una casa, Dios, al pueblo, y que el reino que prometió a David como que se iba a restablecer porque estaba prometido para siempre. Entonces, esta palabra era una palabra de mucha esperanza, de mucha esperanza. Isaías 9, 5, 6 dice, porque una criatura nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. En su hombro traerá el señorío y llevará por nombre Maravilla de Consejero, Dios fuerte, siempre Padre, Príncipe de paz.
grande es su señorío, y la paz no tendrá fin sobre el trono de David, una vez más esta idea, y sobre su territorio, para restaurarlo y consolidarlo por la equidad y la justicia, desde ahora y hasta siempre. El celo de Yahvé Sebaot piensa ejecutar todo esto. Las palabras que el ángel dirige a María también recuerdan a esto de Isaías, ¿no? Dios fuerte, siempre Padre, un rey, ¿no? Dice, porque una criatura nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Estaba hablando de Jesús, del niñito Jesús. Lucas 7. Y dio a luz a su hijo primogénito, la Virgen. Lo envolvió en pañales, bueno, como a cualquier bebé se puede pensar, y lo acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el albergue, dice la Biblia de Jerusalén. Dice, no tenían sitio, topos, que era lo que salía en el segundo libro de Samuel, no tenían lugar, no tenían espacio, y dice, en el albergue, la palabra griega es ento katalymati, que esta palabra nos había salido también en el segundo libro de Samuel, cuando decía que no había habitado Dios en una tienda ni en un refugio. Esta es la palabra. Entonces es muy bonito porque cuando en Belén nace el niño Jesús, María lo envuelve en pañales y él pues habitó en el Antiguo Testamento sin carne humana como Dios para acostumbrarse a poder ser hombre algún día. Habitaba en una tienda, habitaba en un refugio, ¿no? Habitaba en una tienda, skene, habitaba en un refugio. Y en el Nuevo Testamento vemos que su manera de hacer tienda de campaña es asumir un cuerpo, y por eso no tuvo sitio en el Katalymati, ¿no? A mí esto me parece precioso, puede parecer algo anecdótico, pero es que Dios estaba diciendo, no, es que yo ya no tengo un topos, un lugar, una tienda que me hagáis vosotros, un Katalymati que me hagáis vosotros, un refugio como el del Antiguo Testamento. Eso era una figura, es que mi verdadera manera de habitar con vosotros era hacerme carne. Y yo me he preparado una casa, que os acordáis que en segundo libro de Samuel decía, yo os prepararé una casa. Y él ha preparado una casa a su Hijo Jesucristo. Ha sido tejida con esa imagen tan bonita del protoevangelio de Santiago, un libro apócrifo pero muy piadoso, nada herético, donde la Virgen está tejiendo el velo del templo cuando se le aparece el ángel. Es como si las entrañas de María fueran esa máquina de tejer para hacer un tapiz precioso, el cuerpo de Cristo al Verbo de Dios. Pues está tan conectado el Evangelio de Lucas con el segundo libro de Samuel, por la realeza, por la tienda, Dios habitando con su pueblo, salvando, porque fue a partir del Éxodo cuando empezó a ir nómada con su pueblo. Es precioso el trono de David. Y vamos a ver qué pasa con estos pañales. Sabiduría 7, 1, 6. Salomón, el superrey, ¿no? El rey sabio, el hijo de David, era solo un hombre. Pues era un hombre. También yo soy un hombre mortal como todos. ¿Quién es este también? ¿Quién es este que dice también? Es el Verbo.
Salomón era solo un hombre. También yo soy un hombre mortal como todos, ciertamente, pero también era el Verbo, descendiente del primero formado de la tierra, es el nuevo Adán. En el vientre materno se modeló mi carne. Esto perfectamente lo dice el Verbo encarnado, ¿verdad? Durante 10 meses fui cuajado en su sangre, la sangre pura, la flor de la sangre, que será María, a partir de la simiente viril y del placer unido al sueño. Bueno, en este caso no, porque sabemos que la Virgen concibió del Espíritu Santo. Aquí están escondidas las profecías sobre Jesús. Al nacer, también yo respiré el aire común, caí en la tierra que a todos nos recibe, y mi primera voz, como la de todos, fue el llanto del niño Jesús en Belén. Me crié entre pañales y cuidados, pues ningún rey comenzó de otro modo su existencia, que son iguales para todos la entrada en la vida y la salida. Fijaos qué bonito. Me crié entre pañales, como todos los reyes. Como Salomón se vio Jesús. Esto nos permite interpretar lo que se dice de Salomón en Jesús, porque en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, del 38 al 42, pues el versículo 42 dice: la reina del mediodía se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón. Y aquí hay algo más que Salomón, dice Jesús, que él es no solo un hombre, que también, sino el Verbo divino. La persona de Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad. En Lucas 22:11 se nos dirá: decid entonces al dueño, el maestro te pregunta. Esto es cuando están preparando la cena de Pascua, ¿verdad? Dice: el maestro te pregunta, ¿dónde está la sala donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? Él os enseñará en el piso superior una sala grande, ya dispuesta. Haced allí los preparativos. Bueno, pues cuando dice ¿dónde está la sala? Es puestinto katalima, no es dónde está este espacio, ¿no? Cuando Jesús entra en el mundo y no hay espacio en la catálima, no hay espacio, un lugar que le pueda contener más que la carne de María. Y cuando Jesús va a salir del mundo, pues no sé, se celebra la última cena en este catálima, ¿no? Es como si en esta última cena, donde nos va a decir que comamos su cuerpo y su sangre, fuera el lugar de la presencia del Verbo. En Marcos 14:14 leemos: y veréis que entra en una casa, decid entonces al dueño, el maestro dice, ¿dónde está mi sala donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? Pues tinto catalumamo, ¿dónde está mi lugar, mi sala, mi espacio, ¿no? Es como si se fuera a quedar en la Eucaristía, que de hecho es lo que pasó. En Juan 14:2 nos dice Jesús: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, en Teoiquía tu patros mu, hay muchas mansiones. Si no,
¿no os habría dicho que voy a prepararos un lugar, un topos? Voy a prepararos un topos, un lugar, que era lo que nos prometía Dios en el segundo libro de Samuel. Yo te voy a construir una casa, no tú a mí, David, sino yo a ti. Y esto es lo que hace con nosotros. Y esta Navidad, que ya queda muy poquito, hoy es domingo, empieza la cuarta semana de Adviento, que va a llegar hasta el miércoles a mediodía. Con Nona entramos en la víspera de la Navidad. Y es muy bonito mirar esto con todas estas referencias del Antiguo Testamento, porque Dios te dice, yo te voy a preparar una casa, yo te voy a dar una vida eterna, una casa eterna, una morada eterna en la casa de mi Padre, porque yo he tomado carne y alma y sangre, ¿no? Una humanidad como la tuya para hacer un trueque. Tú me das a mí tu debilidad, tu muerte, tus dolencias, tus pecados. Todo lo asumo, excepto el pecado que lo cargo, ¿no? Y yo te voy a dar a ti lo mío, que es mi divinidad, mi gloria, la divinización. El cielo es esto, ser transformados a imagen y semejanza de Cristo Jesús, que quien vea a Él, vea al Padre. La Navidad nos recuerda todo esto, que el Verbo pone su tienda entre nosotros, que en la Eucaristía se ha quedado, que esa es la catálima que quería Él habitar, que la tienda que Él quería habitar es la carne que ha tomado de la Virgen María, el Verbo de Dios, que la persona del Verbo era la única que nos podía salvar, porque el Padre todo trascendente no iba a entrar en el mundo, sino que iba a entrar en el mundo la segunda persona divina, que es el mediador. Cada persona divina tiene su papel en la Trinidad, siendo los tres Dios, tienen como actividades asociadas. Y Cristo es el único mediador, es el sumo pontífice, porque en Él se aunan la naturaleza divina y la naturaleza humana sin confusión, sin mezcla, cada una con sus propiedades, siendo el Verbo el sustento, y así se puede hacer ese intercambio. Él se hace el sumo pontífice para que los que están en la orilla de la muerte puedan, por su carne, que es el puente, ir a la orilla de la divinidad. La Navidad nos recuerda en ese niño pequeño, pobre, indefenso, que nosotros somos ese, y por eso le queremos, se nos hace familiar porque habla con nuestro lenguaje. Entendemos que podemos reconciliarnos con nuestra pobreza, con nuestro no poder, con nuestra debilidad, porque la vemos en Dios y Dios nos diviniza. Este Adviento es una oportunidad para ponerse ante el Belén y mirando esa carne chiquitita, caer en la cuenta de que está bien ser pequeño, débil, pobre, barro, porque tenemos un Salvador que nos conoce, porque ha pasado por nuestra pobreza y nuestra debilidad para enriquecernos con su pobreza, dándonos su divinidad. Dice el padre Orbe en un librito que se llama Camino de Belén: nunca vendrá mal ratificar que Dios hizo al hombre de lodo y le sigue plasmando en el seno de las madres del mismo antiguo de Adán, del mismo barro antiguo de Adán, la materia. Ven, pues, oh Rey de las gentes y emperador de las gentes, de polvo
a gobernarnos con arreglo a lo que somos. Las figuras de los belenes suelen ser de barro. Ponte ante el niño Jesús y escucha estas palabras que Dios le dijo a través de Natán al rey David. No me vas a hacer tú a mí una casa, yo te voy a hacer a ti una casa, una morada eterna. ¿Qué le vas a dar tú a Dios? ¿Qué vas a hacer tú por Dios? Él lo va a hacer todo por ti.